Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, vamos a comenzar con la clase de radiografía computarizada. Cuando hablamos de radiografía computarizada ya pudimos conocer en su momento lo que es el proceso de pasar de lo analógico a lo digital. Sabemos que en el proceso analógico necesitamos elementos tecnológicos acordes justamente a esa tecnología, como un equipo de rayos y un sistema de revelado químico. Y cuando hablamos del proceso de digitalización, sabemos que necesitamos una computadora para poder transformar lo que sería la imagen analógica a imagen digital. Si hablamos de radiografía computarizada, ya ustedes bien conocen de que tenemos distintos sistemas de que tecnológicamente desde su nacimiento nacieron computarizados, como la tomografía y la resonancia. En radiología sucedió algo no muy extraño, sino como que se utilizó un sistema el cual tuvo mucha utilidad y sigue teniendo utilidad la actual, porque justamente las imágenes obtenidas a través de sistemas analógicos son hasta comparables con algunos sistemas digitales, como que para hacer una buena placa de tórax, una buena placa de extremidad, no es necesario en muchos casos un sistema digital, sino con un sistema analógico podemos obtener una buena calidad de imagen. Independientemente de la calidad de imagen hay otros factores. El factor del el espacio físico que necesita una reveladora automática, el uso de químicos, de reveladores, el servicio de mantenimiento para esa procesadora y una imagen que justamente termina siendo, no se termina, digamos, como ayornando a los nuevos sistemas de informatización de hospitales a través de la informatización justamente de la historia clínica. ¿Qué significa esto? Como que la imagen quedó al margen de ese tipo de sistema y proceso computarizado. Por eso hace el nacimiento la radiología digital, lo que bien conocemos como radiografía computarizada, justamente para tratar de aprovechar los beneficios de los sistemas computarizados en la capacidad de transmisión, almacenamiento de datos y también en la fidelidad, porque tenemos que comprender que los sistemas digitales, las imágenes, independientemente que sean limitadas en su cantidad de grises, lo cual la hace, la hace muy, la hace muy buena en el contexto de que nuestro ojo no puede discriminar más de 30 grises, como que la terminología de que sea discreta, que sea una imagen discreta en el contexto que esté limitada justamente por la cantidad de píxeles, no hace que sea de calidad inferior respecto a su tecnología anterior. Cuando nos adentramos a la radiografía computarizada tenemos que ver varios estadios o varias tecnologías o varias generaciones de este tipo de radiología. Primero comenzamos con los sistemas CR, que justamente son los sistemas en los cuales lo único que se reemplaza en el contexto edilicio de una sala de rayos, lo único y mucho por supuesto, es el tipo de chasis. Los chasis pasan a ser chasis digitales con otro tipo de componentes, que es justamente lo que vamos a hablar en la clase de hoy, y se eliminan lo que se conoce como el cuarto oscuro, el famoso cuarto oscuro en el cual nosotros necesitamos una serie de químicos, la zona seca, la zona húmeda, bueno, todo eso se elimina y se implanta los digitalizadores, que son sistemas que van a transformar la imagen latente en imagen real y esa imagen va a ser representada a través de un monitor. Si tenemos que hablar de similitudes con el sistema anterior, pues seguimos utilizando un chasis, seguimos utilizando una técnica autónoma, digamos nosotros elegimos la técnica, seguimos obteniendo una imagen latente y luego esa imagen la tenemos que procesar. En vez de procesarla en un revelador químico, la procesamos en un revelador digital o en un escáner, como bien se conoce. Hay muchas diferencias, obviamente, en el tipo de tecnología y en el sistema de representación. Recuerden que no es solamente tener la imagen en un monitor, sino también que lo fundamental es poder aprovechar
esas cuestiones positivas que tiene todo lo digital, como la capacidad de almacenamiento, por el cual nosotros podemos almacenar en conjunción con la historia clínica informatizada, más la atención médica, clínica, más alguna observación, en una historia clínica que puede ser mucho más duradera para ese paciente, que en el caso de que necesite un año después acceder a esos datos, lo pueda llegar a hacer. Así que tenemos un beneficio muy importante y bien marcado en los sistemas computarizados. Después, la capacidad de transmisión. A través de los sistemas digitales nosotros podemos hacer lo que se conoce como teleradiología, que sería transportar una imagen a servidores habilitados para que ese servidor, desde su casa o desde otro país, pueda observar esa imagen a través de un lenguaje universal, un lenguaje con todas las normas vigentes habilitadas, como un ejemplo, lo que se conoce como DICOM, que es como el lenguaje de las imágenes médicas, como el aval legal de que esa imagen, esa imagen puede ser variada mediante todas las herramientas digitales sin que sufra ningún tipo de alteración, más la reserva de datos y todo lo que respecta a esa imagen en conjunción con la historia clínica del paciente. Así que tenemos, justamente repitiendo un poco lo que estoy diciendo, tenemos la transmisión de esa imagen, el almacenamiento, y tenemos obviamente después la presentación a través de una placa similar al poliéster. Se imprime en una película, tipo película radiográfica, nada más que en formato digital, o se puede grabar en un CD, o también puede quedar en un sistema de PACS interno dentro del hospital. Como que al implementar estas opciones se piensa, obviamente cuando los hospitales implementan este tipo de sistemas, no lo hace solamente por una cuestión tecnológica, sino también por una cuestión de costos. Para estos sistemas se necesita quizás la misma mano de obra, quizás la misma cantidad de técnicos, pero el sistema está mucho más optimizado y es mucho más versátil. Todo lo que sería, y mucho más ágil también, todo lo que es el proceso de atención. Obviamente que se cambia el diseño de las salas. Ya las salas, al no tener cuarto oscuro, como que pueden tener una sala de informes. Ya las salas de rayos X computarizadas necesitan tener no solamente un vestidor, sino dos vestidores, porque al ser sistemas más ágiles, permiten atender más pacientes en menos tiempo. Y también lo que sucede con la tecnología de la digitalización es que se evita la repetición de placas. Particularmente en el sistema, en la primera generación de lo digital, de la que estamos comenzando a hablar, cuando se cambia solamente los chasis por chasis de fósforo, tenemos una desventaja muy importante, es que la técnica sigue siendo autónoma por parte del técnico, pero se puede exceder el valor en kilovolt y el miliamper, lo cual no va a perjudicar en la imagen, obviamente porque puedo iluminar más el monitor, puedo usar otras herramientas, las cuales me permite optimizar mejor y hacer un mejor muestreo de esa imagen. Pero en contrapartida, si yo me excedo de técnica, sabiendo que lo puedo mejorar con algún tipo de herramienta, me estoy excediendo en la dosis de radiación con respecto al paciente. Así que esta es una de las desventajas de los sistemas computarizados en su primera generación. Aparte de tener los sistemas computarizados CR, que justamente vamos a comenzar a hablar, están los DR. Los CR se conocen o se identifican como radiología digital indirecta, porque indirectamente yo obtengo una imagen y la proceso, y después del procesado aparece en el monitor de la computadora la imagen. Los sistemas directos, en cambio, obtengo la radiografía, es detectada por un tipo de detector, que habitualmente es de selenio amorfo, y me muestra directamente la imagen en el monitor, como que se evita lo que es el procesado. Al principio de la implementación de esta tecnología en todos los países, y acá también en Argentina, había una diferencia abismal de precios de un equipamiento respecto al otro. Justamente ahora, como que se está tratando de reemplazar justamente los sistemas indirectos por sistemas directos, han bajado bastante de precio, por lo cual en costo-beneficio a veces es muy importante poder llegar a ver cuál es el mejor equipo
¿no? ¿Cuál es el mejor equipo y el que requiere mayor velocidad, mayor capacidad de almacenamiento, mayor capacidad de transmisión y obviamente estar actualizado tecnológicamente? Porque cuando uno ingresa en una etapa tecnológica, la tecnología obviamente te va llevando a poder avanzar a tecnologías superiores, porque justamente los software se siguen fabricando para tecnologías más nuevas y quizás muchas aplicaciones quedan en desuso justamente porque el mercado te va llevando a que compres la tecnología nueva y que dejes de utilizar la vieja. Un ejemplo, cuando aparece la radiografía computarizada, hoy actualmente ya las empresas que venden insumos ya desestiman las placas radiográficas simples, como que está todo está todo avanzando como para que los usuarios todos estén dentro del sistema digital y empiecen y comiencen a comprar insumos para lo que es pura y exclusivamente lo digital. Bien, como introducción, tenemos que, es muy importante hablar de esto justamente que dijimos, como para que tengan la idea, que no es solamente ver una imagen en un monitor, sino que hay un sinfín de cuestiones que tienen que ver con la implementación de esta tecnología. Algo muy corto. Habitualmente los hospitales, cuando tienen que comenzar a trabajar con este tipo de tecnología, tienen que estar muy preparados, porque no es solamente digitalizar un servicio, sino es una planificación de cómo se va a implementar la digitalización y cómo va a ser bien utilizada justamente para el beneficio de los pacientes y obviamente de lo que es la dinámica entre ese proceso de atención. Y se encuentran los hospitales justamente con que compran el digitalizador y terminan imprimiendo radiografías, por lo cual termina siendo un sistema obsoleto, no utilizan la capacidad de transmisión, no utilizan lo que es la teleradiología y no utilizan la capacidad de almacenamiento porque todo eso que estoy hablando, como esa trilogía que estoy nombrando en este momento, se mezcla en lo que se conoce como la red de PACS, que son los sistemas de adquisición, transmisión de imágenes hospitalarias, que son muy importantes justamente para poder implementar en todos los servicios esta tecnología. Bien, vamos a comenzar con las diapositivas. Actualmente tenemos lo que se conoce como la radiografía computarizada, que se está produciendo con rapidez un cambio desde la radiografía convencional analógica a la radiología digital. Hoy en día la obtención de imágenes se complementa con varias formas de radiología digital. Cuando aparece RD significa radiología digital, además de la RC, de la radiografía computarizada. En este momento la RC es la modalidad de RD más utilizada. Bueno, parece un trabalenguas, pero la radiología digital tiene diferentes modalidades y acá estamos nombrando que la radiografía computarizada es una de las modalidades de la radiografía digital. Cuando hablamos de radiografía computarizada, nos referimos a sistemas indirectos. Para adentrarnos un poco lo que es en algunas abreviaciones que tiene que ver justamente con la tecnología que vamos a utilizar a partir de este momento, tenemos la IP, que la vamos a llamar placa de imágenes, la P y la D, que es el fotodiodo, que es un tipo de detección, de a poquito vamos a ir describiendo cada uno de estos, PMT, que es el tubo fotomultiplicador, PCL es una sigla que va a ser muy utilizada en toda la charla, justamente de radiografía computarizada, significa luminiscencia fotoestimulable, así que traten de anotarlo si pueden como para no volver a la diapositiva anterior o no volver a escuchar este video. PCL entonces, luminiscencia fotoestimulable. PCP es fósforo fotoestimulable, también muy utilizada en esta charla. SP, almacenamiento de fósforo. SPS, pantalla de almacenamiento de fósforo. Traten de recordarlo, saquen una foto de la pantalla si quieren, como para, a medida que vayamos avanzando, saber de qué estamos hablando. Como receptor de imágenes, tenemos diferentes medidas, igual que en radiología convencional. Vamos a hacer una comparativa constante
porque nosotros estamos acostumbrados a otro tipo de tecnología y en este contexto vamos a tratar de ir introduciendo la nueva tecnología comparándolo con la otra, que me parece que es lo más lógico y es lo que debería pasar y lo que debe pasar justamente en los hospitales y en los servicios. No crean ustedes de que vienen mañana, sacan los sistemas viejos, implantan los nuevos y el técnico le dice tenés que empezar a trabajar. Siempre hay un prearribo, hay una planificación, hay una capacitación. Esto sucede siempre en todos los hospitales, así que se da y se tiene que dar justamente de esta manera. Todo se planifica. Medida de chasis, tenemos 1417 que reemplaza el 35 por 43, tenemos el 10 por 12 pulgadas que reemplaza el 24-30 y el 8x10 que reemplaza el 18-24. Habitualmente con 3 medidas alcanza. En este tipo de chasis se puede colimar, igual que en los chasis comunes, la imagen va a salir colimada, lo único que después se recorta mediante herramientas digitales. Se recorta, se corta y se pega como un archivo de Word en una planchuela. Esa planchuela obviamente marca la medida de radiografía en cual yo quiero poder llegar a imprimir y se manda a imprimir como cualquier papel en cualquier computadora. Ambas modalidades usa como receptor de imágenes una película sensible e introduce un chasis de protección. Las técnicas pueden usarse indistintamente con un sistema de obtención de imágenes radiológicas y ambas generan una imagen latente, aunque de forma diferente, que debe ser visible tras su procesado. Bueno, lo que les decía anteriormente, yo hago la radiografía, en ese momento la radiografía, independientemente que yo en este momento les puedo explicar qué sucede adentro en el momento de disparo, que ustedes también lo conocen, se forma una imagen latente. Temas emocionales, hay una luminiscencia de las pantallas, hay un proceso con los granos de haluro de plata en el momento de que se irradian y ya se forma la imagen latente. En el caso de lo digital, se metaestabilizan los átomos de fósforo, pasan a un estado de mayor energía y se forma la imagen latente en ambos. Y ambos sistemas requieren un procesado, los sistemas analógicos en un procesado químico y los sistemas digitales a través de un escáner. En la radiología analógica, la pantalla intensificadora funciona como centellador que emite luz en respuesta a la interacción radiológica. Esta interacciona con los átomos de plata y halógenos de bromuro de plata para formar la imagen latente. Lo que les decía anteriormente, en la RC, la respuesta a la interacción de los rayos X se ve en forma de electrones atrapados en un estado metaestable de mayor energía. Lo que hablábamos hace un ratito, hace segundos nada más, las diferencias entre ambas, cómo funcionan ambas tecnologías. Justamente esta diapositiva les explica lo que estábamos hablando hace unos segundos. Si seguimos con la dinámica de la comparativa, acá podemos ver una imagen de un cristal de plata. Hay una imagen muy descriptiva, la cual nombra que la producción de una imagen latente y la conversión de la imagen latente en imagen visible requiere varios pasos. El punto A, que sería la interacción del fotón de luz, libera electrones. Acá. La B, estos electrones migran al centro de sensibilidad. Acá tenemos electrones migrando a ese centro de sensibilidad. C, en el centro de sensibilidad se forma plata atómica por la atracción de un ion de plata intersticial. Acá se va formando placa atómica. D, este proceso se repite muchas veces, de lo que resulta la constitución de átomos de plata. D, E y F. El haluro de plata, si leemos la consigna E, restante es convertido en plata durante el procesado y F se forma el grano de plata. Bueno, acá se forma el grano de plata para formar la imagen latente. En la interacción de los rayos X con un fósforo fotoestimulable da lugar a la excitación de los electrones hacia un estado metaestable. Bien, el átomo lo podemos excitar de diferentes maneras. Primero, si le agregamos un electrón, está en un estado metaestable de energía. Si le sacamos un electrón, también está en un estado metaestable, está como faltante de un electrón. Independientemente
ya que acá estamos hablando que el electrón se desplaza y pasa a un estado metaestable, justamente ese átomo va a querer volver o regresar a su estado basal y ese electrón va a tener que volver a ocupar el estado, por lo cual en ese momento va a ser donde se emita una señal o un fotón, un tipo de energía la cual va a ser medible. Digamos, si el átomo se le agrega un electrón, va a estar en un estado metaestable. Cuando se recupere o se vaya de ese átomo, va a pasar a estar a un estado de igual energía, digamos como un estado estable. Si hablamos de la luminiscencia fotoestimulable, tenemos que hablar de fluoraldehído de bario con europio, que emiten directamente cierta luz de forma que lo hace un centellador después de la exposición de los rayos X. No obstante, también emiten algún tiempo después cuando se exponen a una fuente de luz diferente. Este proceso se conoce como luminiscencia fotoestimulable. Bien, ahora vamos a hablar específicamente de los sistemas digitales indirectos. Cuando irradiamos la pantalla de fósforo por el fluoraldehído de bario emite una luz en ese momento, la cual no tiene gran utilidad. Esa emisión de luz tiene que ver con la estabilidad de los átomos que estaban metaestables y que se están estabilizando, pero después se revela, se expone ese fósforo a una luz diferente, a la luminiscencia fotoestimulable, que hace que todos los átomos metaestables regresen a su estado basal. Esa luminiscencia fotoestimulable ocurre dentro del escáner, digamos como que la fluorescencia ocurre apenas irradia el chasis, en ese pequeño momento. Luego en el escáner también hay una luminiscencia fotoestimulable, la cual hace retornar a su estado basal a los átomos que estaban en un estado metaestable. El europio está presente solo en cantidades muy pequeñas, es un activador y es el responsable de las propiedades de almacenamiento del PCL, que es la luminiscencia fotoestimulable. El activador es similar al centro de sensibilidad de una película de emulsión, porque sin ella no habría imagen latente. Bien, si nos vamos un poquito atrás, pensando de que el cristal de plata tenía un punto de sensibilidad, al centro de sensibilidad, en este caso el europio es muy importante para eso, porque justamente es responsable de que se forme la imagen latente. Los átomos de fluorobromuro de bario tienen números atómicos 56,9 y 35 respectivamente, con unas energías de ligadura de los electrones de la capa K de 37 a 12 kV respectivamente. Numerosas interacciones Compton y fotoeléctrica de los RX se realizan con los electrones de la capa externa, enviándolos hacia un estado metaestable excitado. Cuando los electrones vuelven a su estado basal, emiten una luz visible. Digamos, acá lo que estamos explicando es justamente el regreso del estado basal de los átomos que están inestables, ¿no? Acá dice cuando los electrones vuelven a su estado basal emite una luz visible. En el momento de que recuperan la estabilidad, emite una luz visible que es la que es detectada dentro del escáner por un fotodetector para formar finalmente lo que es la imagen real, pasar de imagen latente a imagen real. Acá tenemos la ecuación completa. Con un fósforo fotoestimulable da lugar a la excitación de los electrones hacia un estado metaestable. Digamos, los electrones están en un estado metaestable. Cuando los electrones metaestables vuelven a su estado basal, se emite una luz. Acá tenemos la interacción de los rayos X con el electrón, pasando a un estado de mayor energía, y acá tenemos la vuelta del electrón a su átomo correspondiente, lo cual vuelven al estado basal y ahí emiten una luz. Seguimos un poco más. La luminiscencia fotoestimulable, con el tiempo los electrones metaestables regresan a su estado basal por sí solos. Sin embargo, esta vuelta al estado basal puede ser acelerada
o estimulada al exponer el fósforo a una luz infrarroja intensa procedente de un láser, de ahí el término de luminiscencia fotoestimulable, de un fósforo fotoestimulable que es PSP. El PSP, fluoraldehído de bario, se comporta en forma similar a la pantalla intensificadora, dado que la imagen latente se genera en forma de electrones metaestables. Bueno, acá tenemos la descripción de los diferentes elementos. Habla de fluoraldehído de bario, que se comporta en forma similar a la pantalla intensificadora, dado que la imagen latente se genera en forma de electrones metaestables. Estas pantallas se conocen como pantallas de almacenamiento de fósforo. Las pantallas de almacenamiento de fósforo se ven blancas porque las partículas de fósforo fotoestimulable son pequeñas, de 3 a 10 micras, dispersan la luz excesivamente. Esta dispersión se conoce como turbidez. Digamos, ahí tenemos un dato muy importante, que la dispersión de luz excesiva dentro de las pantallas de fósforo generan un efecto que se llama turbidez, lo cual es denigrante para la imagen digital. Las partículas de fósforo fotoestimulable se sitúan al azar a través de un aglutinante. Las pantallas de fósforo de almacenamiento fotoestimulable son mecánicamente estables, optimizan la cantidad de luz estimulada. Algunas PSP incorporan fósforo añadido a filamentos lineales que potencian la absorción de los rayos X y limitan la dispersión de la luz estimulada. Bien, acá estamos hablando de dos tipos de pantallas con lo que se conoce como agujas, que tienen unos filamentos lineales, los cuales limitan la dispersión de la luz. Ustedes recuerden que el exceso de dispersión da el fenómeno de turbidez, lo cual no es bueno para la imagen digital. Acá tenemos la anatomía de una pantalla de luminiscencia fotoestimulable, una pantalla de fósforo. Tenemos la base, tenemos plomo, tenemos el fósforo en una gelatina o un aglutinante, un recubrimiento protector, cristal de fósforo y una capa reflectante. Acá tenemos ambas, tenemos la de polvo convencional, que dispersan luz, tiene más fenómeno de turbidez, y tenemos la de aguja, que justamente PSP con fósforo añadido en filamentos lineales, potencian la absorción y limitan la dispersión. Bien, hasta este momento, vamos a llegar hasta acá, en esta clase, describimos los sistemas digitales indirectos. Indirectos. Es radiología digital, es correcto, pero se discrimina o se describe como radiografía computarizada, y estamos describiendo justamente la funcionalidad de esos equipos CR, los cuales son los que más hay en el país actualmente. Hay muchos equipos digitales indirectos, hay muy pocos directos, pero hay muchos indirectos, por lo cual es muy importante conocer todo lo que es la terminología. Para terminar la clase de hoy, acá estamos viendo la base de película de fósforo y ya estamos viendo elementos los cuales van a estimular, van a barrer el fósforo fotoestimulable. Acá está la luz láser, muy chiquitito está, después lo vamos a ver mejor, y cómo el fotodetector detecta la señal que emiten los electrones al momento de volver a su estado original. Bien, quedamos en placa de imágenes. Bueno, muchas gracias, nos vemos la próxima.